Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Chicos, estamos a puertas de recibir a uno de los meses más esperados en todas las comunidades a nivel global, de todos los juegos y de muchos países. El mes de las brujitas, octubre, Halloween, el festival de los disfraces, de los muertos y de las criaturas de la noche. ¿Y a quién no le llama la atención este evento? El mundo del DayR se vuelve muy popular durante la festividad de Halloween, pues en él existen adversarios, objetos, historias y contenido que logra cautivar, estremecer y emocionar a muchos supervivientes. Este evento es muy demandante, pero deja una experiencia bien bonita si logras ajustarte a las mecánicas. El ritmo dependerá de ti y las recompensas también. Pero de una vez te digo que no te estreses, es mejor ir con calma y usa tu ingenio para anteponerte ante las necesidades que puedan surgir. Y pues también hay quienes no logran sacar el máximo provecho debido a la limitación de recursos y equipo. Pero aquí en este video vamos a enfocar y también a recordarles qué deben tener en cuenta para esta festividad, tanto para jugadores nuevos, intermedios y avanzados. ¿Listo? Primero que nada, el evento de Halloween casi siempre va llegando a finales de octubre, más o menos del 20 en adelante. Así que tenemos todo un mes para estar más que preparados. Vamos a empezar por lo principal y lo más global, o sea, para todo tipo de jugador, el dinero. Para los más avanzados va a ser más fácil el poder conseguir grandes cantidades de dinero, en especial si tienen la tarjeta de Papá Noel o la mochila anticuario del evento chino. Ahora únicamente se podrá conseguir efectivo mediante la venta de electrodomésticos, muebles, recursos para creación y misiones de campamento, así como ya lo hemos hablado en videos anteriores. Un punto a favor es que los objetos ofertados por el señor de la tienda son más asequibles, han bajado el precio y dan la oportunidad de conseguirlos en grandes cantidades. Ahora, ¿cuáles recomiendo comprar para el evento? Hay una pequeña lista que puede llegar a ser suficiente para la exploración y el farmeo que va a llegar con el festival. Esta lista consta de filtros, pilas, mucho combustible, pero bastante. También medicinas para la energía, la radiación y lo más complicado, la munición. Esta última la podemos comprar directamente con la tienda o con el especialista, pero lo complejo es la creación de las cápsulas. Podemos hacerlas manualmente, eso sí, pero va a costar mucho cobre, así que más bien toca buscarlas en ciudades con icono de pistola e irlas acumulando para ya saben. Así que desde ya ve utilizando armas que no consuman tanta munición y sean eficientes, como ballestas, armas cuerpo a cuerpo, armas que ocupen la menor cantidad de este recurso, tipo pistola, rifles y etc. Y si estás jugando en modo en línea, es mejor que coincidas o sincronices con jugadores veteranos para que puedas hacer estructuras ocupadas por enemigos. Aprovecha la mecánica de que ahora podemos asistirnos con bots en las ciudades. Así vamos a ahorrarnos mucho dinero y también munición, así que pilas. Luego tenemos las exploraciones. Ahorrar va a ser lo más importante y tendremos que usar nuestro mejor equipo antirradiación. Eso, y utilizando nuestro ingenio y sentido común, únicamente vamos a entrar en las ciudades para saquear lo necesario. Estructuras en donde encontraremos buenas cosas, como los talleres de coche, los almacenes, las bases militares, hospitales, tiendas electrónicas, imprentas, gasolineras y etc. De las peleas innecesarias vamos a escapar, nosotros solamente vamos a ir por lo principal. Si eres jugador nuevo o intermedio, yo les recomiendo y mejor que aprovechen las primeras ciudades para farmear y familiarizarse con las estructuras. Miren cuáles dan goma, tela, lona, carbón, caucho y etc. Diferencien los edificios por su diseño, color, forma y tamaño. Y ya que tocamos el tema del combustible, recalco en que deben conseguir mucho, pero bastante, la gasolina o el diésel. Lo que más se gasta en esos eventos es este preciado líquido.
la munición y el dinero para reparar armas, armaduras y coche, así que ojito. Considero que el combustible va a ser el más difícil de conservar, pues vamos a estar yendo de un lado a otro para hacer misiones especiales. Es imperativo tener el dinero suficiente para ir cubriendo todos estos gastos, así que pónganse las pilas desde ya. Si el año pasado alcanzaste a jugar los eventos de Halloween y Año Nuevo, quizás hayas logrado sacar un par de esbirros y ayudantes que van a estar recolectando munición especial conocida como miedo y alegría. Obviamente pues toca darles un tributo, un sacrificio para hacer esto. Esta va a ser la forma más rentable de ahorrar dinero y munición, pues dentro de las características de estas armas se encuentra la irrompibilidad y el bajo consumo de munición por uso. Ahora, de los esbirros recomiendo utilizar la bruja. A esta le podemos dar azufre que estaremos comprando en cualquier campamento. Si no, pues 3 avispones y listo, sale para pintura. Con el lobo gastaríamos 100 huesitos, con los gremlins 3 escorpiones y la chica fantasma 3 lobitos o 400 de sal, la cual también podremos comprar en los asentamientos. Con el payaso sí, a mi parecer está caro. Seguimos con los ayudantes. En esta lista recomiendo utilizar a la doncella con el vino tinto. Esta bebida la podemos comprar de manera económica en los campamentos. Luego está el mamut. Este man también es algo costoso, pero pues aquí también ya depende de ti. Si utilizar 30 de cuerda, 150 de maíz o 4 herramientas. Con la máquina del casino asesino, bueno como se llama este man, podemos usar 2 pilas. Y con los medianos, los potajes abundantes o una mochila. Y pónganle cuidado porque gracias a esta recolección de munición, aquellos jugadores que estuvieron presentes en estos eventos van a sentir una ligereza y un aire de tranquilidad, ya que no tendrán que esforzarse en tanto por conseguir munición o dinero para reparar armas. No obstante, el verdadero desafío de estas festividades es el dinero, el combustible, la munición normal y el tiempo. No olviden de lo que ya se ha hablado hasta el momento, así que pilas pues. Centren su atención en el ahorro máximo, usen armas que no consuman tanta munición o dinero para reparar, exploren ciudades y lleven un buen vehículo para extraer los muebles, pero ya saben, con conciencia y con sabiduría, únicamente entrando a lo principal. Vamos a ver si más adelante reconsideran la venta de cacería o animales en los campamentos. Si se logra dar este milagro, pues será una gran bendición para todos los jugadores. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.